nuestro pie. Desde la misma articulación talocrural, que es la que forma directamente la articulación, la tibia y el peroné. Recuerden que esta diferencia del carpo, nosotros ahora sí la tibia y el peroné se articulan directamente con el astrágalo, ¿no? Que es como una de las características que nosotros vamos a tener acá. Después vamos a tener las articulaciones tibioperoneas, porque a final de cuentas, o peroneo-tibiales, como las menciona Capanggi, es lo mismo. Y acá, a diferencia de el miembro superior, donde veíamos que parte de los movimientos que generaba el antebrazo, ¿no? Que era la unión del radio y el cúbito, ¿sí? Venían como complemento de la articulación del codo. Aquí las articulaciones peroneo-tibiales, tanto proximal como distal, van a dar función o realmente funcionan dentro de la articulación talocrural, ¿sale? Entonces la talocrural es acá el eje motor para que se genere el movimiento tanto del pie como de las articulaciones tibioperoneas, ¿no? Entonces aquí vamos a tener estos dos, después nos vamos a ir con el pie. Recuerden que en el pie tenemos los huesos del tarso, que son 7 huesos, a diferencia de lo que es el carpo, que son 8 huesos. Acá tenemos el tarso posterior, donde tenemos al astrágalo y al calcáneo, y después tenemos el tarso medial, ¿sale? Que está formado por el escafoides, los 3 huesos coniformes y el cuboides, ¿no? Son estos 5 huesos que nosotros vamos a tener, y después ya tenemos a los metatarsianos y a las falanges, ¿no? Que es así como lo vamos a analizar. Uno de los puntos importantes que nosotros tenemos en el pie, que de hecho bueno, acá uno de los puntos importantes que vamos a tener en el pie es, vuelvo a repetir, la articulación talocrural, que es la que nosotros tenemos acá, es el astrágalo, que es este huesecillo que nosotros vemos aquí. Este es el astrágalo. Me voy a poner en primer plano para que me vean. ¿Sale? Este huesecillo que nosotros vemos acá, vemos al retro, que sería esto, es el astrágalo con el calcáneo. Vemos el medio pie, que son estos 5 huesecillos que nosotros vamos a tener acá, que de lateral a medial, pues vamos a tener al escafoides, al primero, al segundo y al tercer coniforme, y al cuboides, ¿no? Que van a tener. Acá vamos a tener diferentes líneas, porque al final de cuentas es algo parecido como en el carpo, en el que nosotros veíamos a la articulación. Aquí está la talocrural. Acá, a diferencia, la tibia, el peroné sí articulan directamente con nuestro hueso astrágalo, ¿no? Y vemos cómo la articulación tibioperonea proximal y distal pues van a funcionar directamente con mi articulación del pie, ¿sale? Es un elemento importante, ¿sale? Luego vemos líneas, porque a final de cuentas acá nosotros vamos a encontrar la línea de Chopard, la de Lindsbrandt, que son líneas que nosotros vamos a utilizar cuando se generan amputaciones, ¿sale? Del pie. Esto es muy importante porque no va a ser lo mismo que yo tenga un desarticulado del pie a que yo tenga una amputación de tipo Pirogov, ¿sale? A que yo tenga un desarticulado de Chopard, un desarticulado de Lindsbrandt, que vamos a encontrar diferentes líneas que nosotros vamos a tener acá, ¿sale? Entonces son algunos tipos de amputaciones que nosotros vamos a tener. Entonces recuerden que acá esta línea de Chopard está generada por la articulación transversa del tarso. Esta es la articulación transversa del tarso, la que se forma entre el tarso posterior y el medio pie, ¿sale? Entonces acá tenemos las articulaciones transversas
la articulación transversal del tarso, vamos a tener a las articulaciones intertarsianas, porque acá también este es un punto clave o importante que nosotros vamos a tener, las articulaciones intertarsianas, las articulaciones que hace el escafoides con las 3 cuñas, las articulaciones que hace la primera cuña con la medial con la lateral, o también bibliografía les llaman medial, no es cierto, es la primera cuña, la segunda, la tercera, o algunas se llaman intermedia, ¿sale? Entonces depende mucho de las bibliografías que nosotros veamos, pero acá está el cuboides. Y bueno, uno de los puntos claves por lo que saqué el pie, recuerden que el pie de forma por disposición, ¿sale? Va a formar la bóveda plantar, esta bóveda que nosotros observamos acá, esta bóveda. Entonces, cuando nosotros vemos el equilibrio estático y dinámico del pie, pues todo se traduce en esta bóveda plantar, ¿sale? Entonces, desde ahí viene la actividad que vamos a generar. En esta ocasión, vamos a generar un mini blog, ¿sale? Vamos a generar, para esto necesito que ustedes se vayan organizando. En este caso les toca trabajar por afinidad, ¿sale? Y van a formar 5 equipos de 5 personas, ¿sale? Ténganlo en consideración, y 2 de 4 personas. Los primeros 2 equipos de 4 que me lleguen son los que quedan, y los demás se van a asignar en equipos. Entonces, ahorita hacemos la revisión del cuestionario. Vamos a hacerla de forma rápida para que les explique cómo van a generar este mini blog. Este mini blog lo van a generar ustedes dentro de la misma carpeta de OneDrive, ¿sale? Ahí no hay. Yo creo que algún profe o profa ya les puso a hacer una actividad similar, yo creo, ¿sale? Si por ahí han de haber creado un mini blog. En la hoja de OneDrive, en el apartado de trabajo colaborativo, yo les voy a asignar una hojita para que ustedes la construyan. Ahorita les voy a colocar como algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo pueden construir su mini blog, ¿sale? Entonces pónganse de acuerdo. Me voy a quitar de primer plano y vamos a hacer la revisión del cuestionario, ¿sale? Muy bien. Bueno, acá está nuestro cuestionario. Obviamente, como siempre les he mencionado, el orden de las preguntas siempre es diferente, ¿sale? Realmente considero que esta ocasión traté de cambiar esas preguntas. Solamente les dije una pregunta de selección donde se seleccionaban todas. Trataba de cambiarles el sentido, que fue lo que les afectaba en la última evaluación. Acá no les puedo, la plataforma no me deja colocarles calificaciones parciales, pero bueno, es así como se estableció, ¿vale? Entonces, la primera pregunta está relacionada con el valgo fisiológico, ¿sale? Entonces, nos menciona el valgo fisiológico que se forma en la articulación de la rodilla, tiene una amplitud D. Esta estaba súper facilita. Recuerden que el valgo fisiológico normalmente se establece entre 170 y 175. Si este aumenta o disminuye, como lo vemos acá, ya se convierte en un valgo patológico o en un VAR. ¿Sale? ¿Sale? La siguiente pregunta, recuerden que no los tengo a la vista, entonces si tuvieran alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, pues me lo van indicando, porfis. Para que tenga por lo menos la lista, por si alguien levanta la manita. ¿Ahí lo ven bien? ¿Ustedes me indican? ¿Sí lo ven bien? Sí, profe, lo ven bien. ¿Se ven? Sí. Vale. Bien, la segunda pregunta estaba relacionando, este movimiento está considerado dentro del plano sagital con un eje transversal. Puede llegar a alcanzar de forma pasiva una amplitud de 5 a 10 grados y cuando se sobrepasa se considera genu recurvatum, ¿sale? Entonces recuerden que acá estábamos describiendo el movimiento de la extensión. Recuerden que el genu recurvatum ya es un proceso patológico. Por ahí ya analizábamos precisamente las alteraciones que se formaban en la cápsula o la misma adaptación que se va a dar
en los músculos, sobre todo los isquiotibiales, cuando se genera este geno recurvatum. ¿Sale? La siguiente pregunta está relacionada en el movimiento de flexión. En el movimiento de flexión de rodilla, este se ve influenciado por la articulación de la cadera. Aquí tendríamos que hablar de la flexión activa. Recuerden que acá nosotros las influencias de la cadera nos iban a generar dos elementos. Primero, el movimiento se podría traducir en una flexión activa y una flexión pasiva, ¿sale? Y acá la posición iba a ser muy importante. En la flexión activa, nosotros recuerden que vamos a alcanzar 140 grados, ¿sale? De forma pasiva llegamos a alcanzar los 160 grados, pero si la cadera, ¿no? Si la cadera está previamente flexionada, solamente vamos a alcanzar 120 grados, ¿sí? Cuando la cadera, no es cierto, si la cadera está flexionada alcanzamos los 140, si la cadera está extendida solamente 120, porque recuerden que acá los músculos isquiotibiales forman como una especie de antagonismo que va a evitar que se genere un movimiento con mayor amplitud, ¿sale? Entonces acá la respuesta correcta era la de flexión activa con 140 grados y 120 grados con la extensión de cadera, ¿sale? Muy bien. La rotación interna de la rodilla dirige la punta del pie hacia adentro e interviene en gran parte del movimiento de la abducción del pie. Esta puede llegar a una amplitud de, esta estaba facilita, 30 grados. Ahí no había ninguna confusión. ¿Sale? 30 grados. Bien, este movimiento está relacionado con los movimientos, ¿de qué movimiento? Los movimientos de flexión y extensión de la rodilla. Se presentan en los últimos grados de extensión o al inicio, sobre todo cuando la rodilla se extiende, el pie se ve arrastrado hacia una rotación externa y cuando la rodilla se flexiona, la pierna gira en una rotación interna. Se relaciona con, recuerden que acá uno de los puntos clave o importantes de nuestra rodilla es que se van a generar estos mecanismos de rotación axial de forma automática. Esta era la una. Valgo fisiológico, abducción, abducción y lateralidad no tenía nada que ver ahí. Dentro de la descripción de las superficies articulares de la tibia y la disposición de las glenoides, el texto nos refiere que la glenoides interna es cóncava hacia arriba en ambos sentidos, mientras que la glenoides externa es cóncava transversalmente y convexa hacia arriba en sentido sagital, lo que hace que el cóndilo externo del fémur se encuentre en una posición de inestabilidad. Esta aseveración es verdadera. Recuerden que eso es uno de los puntos clave que va a influenciar, que yo les decía que desde la misma descripción de las superficies articulares, también nosotros íbamos a entender cuáles van a ser los mecanismos de lesión que nosotros vamos a encontrar, ¿vale? Bien, la siguiente, desde la perspectiva de la artrocinemática en la rotación externa de la tibia bajo el fémur, ¿qué movimientos se presentan en las superficies articulares? Recuerden que acá yo les decía que a final de cuentas eran estos mecanismos de tapadera, ¿sale? Por ahí Kapandji les da otro nombre, ahorita no lo estoy recordando, pero son estos mecanismos que nosotros íbamos a encontrar. El cóndilo externo avanza sobre la glenoides externa, mientras que el cóndilo interno retrocede sobre la glenoides interna. Las otras dos eran incorrectas. ¿Vale? Muy bien. Desde la perspectiva artrocinemática de la flexoextensión se considera que todas las respuestas son correctas excepto una, ¿sale? Recuerden que dentro de la artrocinemática de la flexión, esta misma aseveración nos da respuesta, la misma descripción de las superficies articulares nos da las respuestas. Acá vemos que el cóndilo externo rueda mucho más que el interno. El cóndilo rueda más que el cóndilo normalmente, los cóndilos son los que ruedan y las glenoides normalmente se deslizan, que es como una de las características del movimiento artrocinemático. Y se acuerdan que Kapandji nos mencionaba que durante la flexión normalmente el cóndilo interno iba a rodar mucho menos que se iba a generar un movimiento de rodamiento menor
en el cóndilo interno que en el cóndilo externo. Por lo tanto, el movimiento que se iba a generar en el cóndilo interno iba a ser de 10 a 15, mientras que en el cóndilo externo iba a llegar hasta 20 grados. Acá la única que no pertenecía aquí es que el cóndilo interno rueda mucho más que el externo, pues es completamente falso. El externo es el que rueda más que el interno. ¿Sale? Entonces, esa era. Ahora, la pregunta 9, este elemento cinético pasivo es un manguito fibroso que rodea al extremo inferior del fémur y al extremo superior de la tibia, que promueve el contacto de las dos superficies articulares entre sí y forma las paredes no óseas de la cavidad articular. Además, que presenta una ventana que engarza la rótula y las inserciones de los ligamentos cruzados se confunden con ella, ya que estos se consideran sus refuerzos, pues no hay otra más que la propia capsulita. Recuerden que los fondos del saco son parte de la membrana, o sea, es la membrana, tanto las plicas suprapatelares, infrapatelares y los sacos subcuadricipital y laterorrotulianos, pues son parte de la membrana, ay, se me fue, la membrana sinovial, no de la cápsula, ¿sale? Vale, por ahí viene, bueno, mira, acá está la de la rodilla, ¿no? A final de cuentas, en la rodilla, el pliegue sinovial, infrarrotuliano o plicas determinan la capacidad articular. Esta aseveración se refiere a, acá lo único que tenían que determinar es que recuerden que la membrana sinovial o la capacidad articular está definida precisamente por el espacio que se forma en las superficies articulares. Y esto está relacionado precisamente con la cantidad de líquido sinovial que nosotros vamos a tener dentro de las superficies articulares. Capandi menciona que en condiciones normales la capacidad, o sea, la cantidad que nuestra articulación articular tiene es muy escasa. Sin embargo, de hecho, él menciona que llegamos a tener una separación por líquido sinovial aproximadamente de 6 a 7 milímetros, o sea que es muy, muy poquito el espacio que nos va a dar en las superficies articulares. Sin embargo, cuando nosotros generamos movimientos tanto de flexión como de extensión, este líquido sinovial permite que se generen estos movimientos artrocinemáticos. Él los define como el barrido, ¿no? Que se presentan en las superficies articulares por parte del líquido o de la sinovia, que es lo mismo, y esto contribuye. Recuerden que acá tenemos muchos elementos intracapsulares y que no solamente es el cartílago, recuerden que tenemos tendones, tenemos meniscos, y todos estos se encargan, este líquido sinovial se encarga de nutrirlos. Entonces, pues a final de cuentas, el movimiento que se genera dentro de la articulación permite la nutrición del cartílago, en especial las zonas de más contacto, que es como una de las características. Entonces, esta era correcta. En el movimiento de extensión, pues recuerden que acá yo les decía que nuestra rodilla es compleja porque nosotros vamos a tener no solamente, las plicas que son parte de esta capacidad o de este pliego, pero a final de cuentas nosotros vamos a tener diferentes fondos de saquito, que así se les llama a estas como incurvaciones que se forman dentro de la articulación y que a final de cuentas estas se van a encargar de nutrir a la articulación durante los movimientos. Entonces acá lo único que tenían que identificar era la lógica. En la extensión, el fondo de saco retrocondilios, pues normalmente se comprime por los gastrocnemios que se encuentran en tensión, ¿no? Por lo tanto, el ligamento se desplaza hacia adelante acomodándose en los sacos subcuadricipital y los laterorrotulianos. Y en el movimiento de flexión sucede todo lo contrario, lo contrario a lo anterior, mejor dicho. Los sacos anteriores, que son el subcuadricipital y el laterorrotulianos, normalmente están comprimidos por el cuádriceps femoral que se encuentra en tensión y el líquido se desplaza en sentido posterior, ¿no? Acá lo único que no tenía nada que ver era que la capacidad articular no depende de la posición que adopte la rodilla, porque acá nos está diciendo que sí depende de la posición que adopta la rodilla para que se dé la lubricación y por lo que no representa importancia. Recuerden que en la rodilla nosotros sí llegamos a encontrar o el derrame de líquido sinovial o tenemos hemartrosis, ¿sí?
que generan sangrados dentro de la misma articulación. Entonces, también es importante que nosotros como fisioterapeutas sepamos esto, porque si se da un aumento de líquido sinovial dentro de la articulación, obviamente va a alterar la biomecánica. Entonces, esta no tenía nada que ver con la pregunta. ¿Vale? Entonces, ese es un punto clave o importante que nosotros vamos a tener acá. ¿Vale? Muy bien, la siguiente pregunta nos habla de la función. La función de estas estructuras es mantener unidos los bordes de la rótula con las caras laterales de los meniscos. Estos son denominados. Esta está súper facilita. Súper fácil. O sea, eran los alerones menisco-rotulianos. ¿Vale? Ahí las otras no tenían nada que ver. Adri, no seas malita, ¿podrías compartir a tus integrantes en el grupo de WhatsApp? Eso se me pasó completamente mencionarlos. Pues ahorita los porfis. Para que los tenga yo a la mano. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta nos habla que durante este movimiento, los meniscos son impulsados hacia adelante, ya que este desplazamiento es favorecido también por los cóndilos femorales y otras estructuras como los alerones menisco-rotulianos, el ligamento transverso y el ligamento menisco-femoral. Esto es la extensión. Está fácil. En la siguiente aseveración se dice que en el movimiento de flexión, el menisco externo retrocede 2 veces más que el interno. Pues es verdadero. Recuerden que la misma forma de los cóndilos son lo que va a provocar la artrocinemática y la mecánica de los meniscos. Esta se complementa. ¿Qué sucede con los meniscos durante la rotación externa? Recuerden que acá también participan estos mecanismos de forma de tapadera. Acá lo único que teníamos que identificar era precisamente cómo se iba a generar este mecanismo, ¿no? El menisco externo se ve impulsado hacia la parte anterior de la glenoides externa, que está relacionado precisamente con la forma de la artrocinemática de la que hablábamos anteriormente, y el menisco interno se dirige hacia posterior de la glenoides interna. ¿Sale? Entonces, estas eran las correctas, estas dos eran incorrectas. Era lo contrario, ¿no? O sea, es la rotación, estos dos eran la rotación interna y estos son la rotación externa. ¿Vale? ¿Sale? Muy bien. Ahora, dentro de igual, Fanny, no seas malita, ¿podrás compartir tu equipo en WhatsApp, porfis? Sí, pero ya lo compartí. Gracias. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta es, dentro de los movimientos de la rotación axial, ¿vale? El desplazamiento de la rótula se dará en un plano frontal siguiendo la dirección del ligamento rotuliano. Por ejemplo, la rotación externa, en la rotación externa, el fémur arrastra la rótula hacia adentro, ¿sale? Por lo que el ligamento queda oblicuo hacia afuera. Pues era verdadero. Es la forma. Recuerden que ahí era complicado la forma en la que se analizaba el desplazamiento de la rótula, sobre todo en los mecanismos de rotación, porque el mismo fémur le generaba un impulso en sentido contrario al mecanismo de la rotación de la tibia, pero el ligamento pues le genera este mecanismo. Entonces nuestra patelita como que quedaba adelantada, pero generaba un mecanismo de rotación. ¿Vale? La siguiente es, el ligamento colateral tibial tiene sus inserciones esta estaba súper facilita, en la cara cutánea del cóndilo interno del fémur y se dirige al extremo superior de la tibia, en la zona en la que se insertan los músculos de la pata de ganso. Acá no tenía nada que ver el peroné ni el cóndilo externo del fémur. Esas son las inserciones del colateral externo, lateral o peroneo, como ustedes quieren llamarlo. Esta separación hace referencia a que los ligamentos colaterales se tensan en el movimiento de flexión y se distienden en la extensión. Falso. Recuerden que la articulación, de hecho nuestra articulación en el movimiento de flexión casi queda en una articulación abierta porque casi se distienden todos los ligamentos, sobre todo los ligamentos cruzados son los que pierden
ahí entra un poquito el colateral medial, pero realmente se encuentra desprotegida en el movimiento de flexión de esta articulación. Por eso la mayor parte de los mecanismos de lesión se van a establecer en el movimiento de flexión. ¿Vale? La 18 dice, se considera que la parte posterior de la cápsula está reforzada por componentes fibrosos. Estos son, recuerden, esto lo repetimos varias veces, ¿sí? Normalmente la cápsula posterior está reforzada por dos sistemas de ligamentos, lo que es el popliteo arcado y el popliteo oblicuo. Recuerden que el popliteo arqueado tiene sus dos expansiones, que es el lateral externo corto y el cruzado arqueado. ¿Sale? Son las características. De ahí nos vamos con la función mecánica del ligamento cruzado antero externo, pues esa está fácil, todas son correctas excepto una. Se tensa durante el movimiento de extensión, ahí no tiene nada que ver la flexión, de hecho ya se los había mencionado anteriormente. Es considerado uno de los frenos de la hiperextensión y este ligamento evita que la tibia se deslice excesivamente hacia adelante, excepto, o sea, era la única que no corresponde ahí la flexión. ¿Sale? Acá nos dice, es un verdadero o falso. Acá nos dice, la función del ligamento cruzado posterior interno es evitar que la rótula se desplace excesivamente hacia atrás y se extensa durante la flexión. Falso. Acá estábamos hablando del ligamento. ¿Qué ligamento? El ligamento rotuliano, ¿no? Realmente no es la función del ligamento cruzado posterior externo. ¿Vale? Durante las rotaciones, la función de los ligamentos cruzados es selecciona la o las respuestas correctas. Acá recuerden que los cruzados durante la rotación interna, recuerden que acá tienen esta forma, estos mecanismos en forma de tornillo, ¿no? Que están definidos, o sea, porque a final de cuentas forman un efecto de torniquete, ¿no? En la rotación interna, los ligamentos cruzados se enredan formando una especie de torniquete, bloqueando el movimiento, mientras que en la rotación externa están ligeramente, los ligamentos se vuelven ligeramente paralelos. ¿Sale? Acá estas dos solamente estaban invertidas. Esta es la función de los ligamentos cruzados. Bien, la siguiente pregunta nos dice, en la estabilidad rotadora de la rodilla, en la extensión máxima, este movimiento resulta favorable por la tensión de los ligamentos cruzados y laterales. Falso. Recuerden que a final de cuentas la estabilidad rotadora de la rodilla normalmente se va a ver generada por la misma disposición de las superficies articulares, ¿no? Pero no precisamente por la tensión de los ligamentos cruzados y laterales. O sea, era completamente falso esto. Dentro del movimiento de la extensión de rodilla, ¿cómo se analizan sus acciones musculares? Todas son correctas excepto una. Entonces, recuerden que a final de cuentas el cuádriceps va a ser uno de los músculos motores de la extensión, que es como una de las características. Aquí no tenía nada que ver esta porque el cuádriceps tiene 3 haces monoarticulares y solamente un biarticular. Esta era la que la convertía en falsa. El vasto medial es mucho más potente que el externo, que se acuerdan que yo les había dicho que sí, pero que realmente no se observa una diferencia así como significativa, pero sí es más potente uno que otro, ¿sale? Y la otra es que la rótula pertenece al aparato extensor de la rodilla, ya que aumenta la eficacia del músculo cuádriceps durante desplazándolo hacia adelante en sus fuerzas de tracción. Sí, recuerden que acá uno de los puntos importantes es la rótula es la que viene a sustituir al olecranon, ¿sale? Recuerden que en el codo tenemos al olecranon, acá la rodilla, la patelita es la que nos va a generar esta función de tracción y la eficacia para el mecanismo de extensión de rodilla, ¿sale? Si no tuviéramos a la patelita, pues realmente, primero, el cuádriceps no sería eficaz y el movimiento de extensión podría ser mucho más que si no estuviera ella, ¿sale?
Bien, la siguiente. La función de los músculos gastrocnemios interno y externo en el movimiento de flexión son realmente flexores de rodilla y no extensores de tobillo. Esto es completamente falso. Recuerden que los gastrocnemios pues realmente son extensores del tobillo. Esa es función fundamental y realmente no son flexores de rodilla, solamente tienen esto que dice abajo, tienen un papel importante en la estabilización de la rodilla porque se insertan por arriba de los cóndilos y cuando se contraen, sobre todo en la fase del paso, o sea, cuando nosotros caminamos, se genera este efecto de la función antagonista ginérgica del cuádriceps. Por eso se consideran dentro de la flexión de la rodilla, pero realmente estos no son flexores, o sea, sí son sinergistas, pero no son, o sea, no van a promover al movimiento de flexión, ¿vale? Por así decirlo. Aquí, la capa fibrosa anteroexterna está constituida. La capa fibrosa anteroexterna o el punto de ángulo anteroexterno, que es el PAE, está constituido por las expansiones directas y cruzadas de los bastos, reforzadas por las expansiones del tendón sartorio que se inserta en el borde interno de la rótula. Es falso porque recuerden que el sartorio no llega a la porción anteroexterna, sino llega a la porción anterointerna. Entonces aquí era la capa fibrotendinosa anterointerna o PAIE, ¿vale? Entonces ahí era falso. Las defensas periféricas de la rodilla están a cargo de 3 formaciones principales. Todas son correctas excepto una. Recuerden que a final de cuentas la periférica es lo que está alrededor de la rodilla, por lo tanto está relacionada precisamente con el colateral tibial, con el colateral peroneo, con este componente que veíamos en la parte posterior que está relacionado con precisamente este ligamento popliteo oblicuo y el popliteo arqueado con sus 2 haces, pero el ligamento cruzado posterior interno no tiene nada que ver porque no es periférico. El ligamento cruzado posterior interno es central, no es periférico, no entra dentro de las defensas periféricas. Muy bien. Los músculos agonistas sinergistas de la flexión son, ¿vale? Recuerden que acá todas son correctas excepto una. Recuerden que los principales, los agonistas de la flexión, semimembranoso, ¿no? Y bíceps femoral en su porción corta y larga. Recuerden que tenemos a los músculos de la pata de ganso, que es el grácil, el sartorio y el semitendinoso. Recuerden que la misma inserción del semitendinoso y el semimembranoso pues son los que generan la acción del sartorio y el grácil y el popliteo. El tensor de la fascia lata no tenía nada que ver ahí, a no ser que fuera por función antagonista, pero no se las está pidiendo acá. ¿Sale? Los músculos rotadores internos son, los rotadores internos recuerden que son todos los que se encuentran en la porción interna, como es el sartorio, el semitendinoso, semimembranoso y grácil, el popliteo, que es el único músculo monoarticular que nosotros encontramos en la rotación interna. El deltoides glúteo no entra porque es un rotador externo que pertenecía precisamente a esta pregunta. Los músculos rotadores externos son bíceps femoral en su porción larga, ¿sí? La porción corta del bíceps, que es el único monoarticular, el tensor de la fascia lata, y pues aquí podríamos agregar al glúteo, a todo lo que es el deltoides glúteo, ¿sale? Sartorio no tenía nada que ver ahí. La rotación automática es un fenómeno que se presenta debido a, ¿sale? Todas son correctas excepto una. Recuerden que las rotaciones automáticas se van a generar, es un punto clave o importante de la rodilla, se genera precisamente por la incongruencia articular que promueve a las rotaciones automáticas. Cuando se flexiona la rodilla, la tibia rota automáticamente 20 grados y cuando se extiende la rodilla, la tibia rota automáticamente de la forma externa. Creo que esta pregunta era complementaria a la que ya habíamos hecho anteriormente, ¿sale? La congruencia articular promueve a las rotaciones automáticas, pues no tenía nada que ver. La incongruencia articular es la que promueve a las rotaciones.
El movimiento de flexo-extensión. En el movimiento de flexión, la palanca generada, pues recuerden que tanto la rodilla y el codo son las máximas representantes de las palancas de tercer género. Cuarto género ni existe, ¿sale? Y cuando hablamos del equilibrio dinámico de la rodilla, pues vemos precisamente que cuando se habla, de hecho recuerden todas las pruebas de los cruzados, anterior, posterior, cruzado con rotación interna, con rotación externa y todo esto, pues solamente vamos a ver que, o sea, todo lo que compone nuestra rodilla es lo que le va a dar este equilibrio, desde la acción de las superficies articulares, las acciones musculares, la estabilidad del sistema ligamentoso y lo único que no que tiene que la gran estabilidad que generan, depende de la gran estabilidad que generan las superficies articulares. Pues no, porque recuerden que las superficies articulares son incongruentes, pero sin embargo su acción en conjunto con todo lo que ya se mencionó, pues van a dar la estabilidad. Uh-huh. De hecho, las superficies articulares son las que le dan la inestabilidad, acuérdense. Uh-huh. Y por último, dentro del desplazamiento de la rótula sobre el fémur se dice que acá sí todas eran correctas, acá lo tenían que leer forzosamente. La rótula está bien acoplada a la ranura de los músculos por el músculo cuádriceps y es mayor en el movimiento de flexión y al final de la extensión en el movimiento de extensión esta fuerza de acoplamiento disminuye. ¿Sí? Recuerden que en la extensión la patelita toma o se posiciona en el lugar más alto y por eso no hay tanto acoplamiento, ¿sale? La fuerza del cuádriceps está dirigida oblicuamente hacia arriba y ligeramente hacia afuera, lo que se convierte en una fuerza estrictamente vertical, ¿sí? Así lo define Capanggi. El movimiento normal de la rótula sobre el fémur es una traslación vertical a lo largo de la garganta de la tróclea hasta las fosas intercondilias también. Y la última estaba relacionada precisamente con la rótula, tiene tendencia a desplazarse hacia afuera. ¿Sí? Es puesto que entre el tendón del cuádriceps y el ligamento rotuliano se genera un ángulo obtuso hacia afuera. Entonces, a final de cuentas, lo que nos dicen estas dos preguntas es que el desplazamiento que se genera dentro de la patela va a ser en este eje longitudinal o vertical, pero a final de cuentas el movimiento tiende por la inserción tanto del cuádriceps y el ligamento, tiende a generar este ángulo que habíamos visto ya anteriormente. ¿Vale? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Katy. Profesora, es que justo en la pregunta 27 me surgió una duda, porque es que la pregunta decía sobre la flexión de la cadera. Entonces, bueno, yo lo relacioné que el popliteo no tiene como nada que ver con la cadera y yo había marcado esa como respuesta, pero usted dice que es el tensor de la fascia lata, entonces me confundí por eso. Saben que acabo de darme cuenta que no es la flexión de cadera, es la flexión de la rodilla. Sí. Y no me había dado cuenta, no me habían dicho, niños. Bueno, miren, esa pregunta, acá la voy a modificar. De rodilla. Ahí se me fue, perdón. Perdónenme. Vamos a revisarla porque a final de cuentas estamos hablando de rodilla. Ahí yo creo que mi mente me traicionó. La voy a verificar, ¿sale? Si es pues de hecho es que no coincidiría. O sea, si es flexión de cadera, recuerden que la cadera pues ni siquiera participan en estos, bueno, solamente el recto femoral y a lo mejor el sartorio, ¿sí? Pero recuerden que en la cadera el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps son antagonistas, entonces no tendría nada que ver con la rodilla. Pero si no la elimino y nos quedamos en 32 preguntas, ¿les parecen? La anoto acá. ¿Sale? Sí, por lo que Sale. 3 para sí, Perdón, sí. Sí, y es rodilla. Es la 27. ¿Sale? La eliminamos para que no haya ninguna complicación. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda o comentario? ¿Alguien?
Bueno, y después esta fue la actividad del cuestionario. Bueno, Adri, no sé si querías comentar algo, me indicas. No, profesora, se activó mi micrófono, perdón. Está bien. Bueno, entonces ya nada más vamos a revisar. Yo en un ratito ya les activo, vamos a crear un mini blog. Les voy a mostrar algunas ideas de estos mini blogs que han generado algunos compañeros de otras generaciones para que se den una idea. Normalmente yo les pido 2 elementos. Bueno, la creación del mini blog, que es la primera, y la otra, estos elementos de los modelos. Recuerden que a final de cuentas, los modelos son los que nos ayudan a integrar la información. ¿Sale? Esto, sobre todo en pie, que es tan complejo, porque pie de naturaleza es complejo, ¿no? Porque como a mí me encantaba cuando ustedes construían, cuando lo hacíamos presencial, en presencial siempre se han construido modelos. Y entonces, como las mismas estructuras, bueno, acá está unido por alambres y todo esto, ustedes ven acá alambritos y todo esto, pero ¿cómo es nuestro cuerpo lo suficientemente inteligente para que la misma disposición de los ligamentos, la misma disposición de las estructuras le van a dar precisamente la formación de estos arcos? Recuerden que acá nosotros tenemos pies patológicos. De hecho, cuando lleguemos a bóveda plantar, ustedes van a ver que se ven todos los pies patológicos, pie plan, el pie plano, que es el más conocido, pero hay un pie cabo, que es cuando esta curvita se aumenta, ¿no? El pie equino, el pie sambo, todos estos tipos de pies patológicos que nosotros vamos a tener, hasta la misma disposición de los deditos van a generar también estos tipos de pies. ¿Sale? Entonces, vamos a tener, bueno, ya me están publicando los equipos. Si se dan cuenta, entonces vamos a trabajar con 7 temas que están relacionados precisamente desde la función, la biomecánica de la articulación talocrural, la biomecánica de las articulaciones peroneotibiales, la función de la articulación subastragalina. Recuerden que la articulación subastragalina es la que se forma entre el astragalo y el calcáneo, así se le llama a esta articulación la subastragalina. De ahí nos vamos con la articulación transversa del tarso y la función global de todo el retropié, porque acá este es un elemento bien importante que nosotros vamos a tener. Después vamos a tener las articulaciones del medio pie y del antepié. Y de ahí vamos a ver, a final de cuentas, los músculos que van a dar función al tobillo. Parte de los músculos también le van a dar función al pie. Pero también estos músculos que le dan función al tobillo también nos van a servir como para formar estos arcos. Vamos a tener, de hecho nosotros vamos a tener arcos longitudinales y arcos transversos. Normalmente estos arcos están formados por los tendones, estos tendones que atraviesan y que forman tanto el arco interno como el arco externo. ¿Sale? Entonces son las mismas acciones musculares las que van a generar estos arcos que nosotros vamos a tener, que van a estar relacionados con los músculos del pie y después la bóveda plantar, ¿vale? Entonces, así es como vamos a distribuir precisamente el contenido. Y bueno, acá vamos a ver, déjenme abrir a ver si carga. Es que tarda mucho cuando se comparte, tarda un poquito. Uy, ya la tenía cargada. Ahora, ustedes, este mini blog, o sea, realmente es como si tuvieran un lienzo blanco y ustedes pudieran modificarlo como ustedes quieran, ¿sale? Entonces, acá yo les voy a presentar nada más esto. En el apartado del blog de notas, en el apartado aquí van a tener ustedes el apartado de trabajo colaborativo. De hecho, ya nosotros habíamos utilizado el apartado de trabajo colaborativo para una actividad que les compartí, que les dije que era una actividad complementaria, ¿sale? Y bueno, acá nada más es para ver algunas ideas
que generaron algunos de sus compañeros de otras generaciones. Nada más dejen que cargue porque está demasiado lento. Bueno, acá les voy a ver. Está como lento. Bueno, entonces acá yo les digo, esto es un lienzo blanco, pueden insertar imágenes, pueden insertar videos, pueden insertar las fotos de sus propios, modelos, pueden insertar colores. Ahorita no va a cargar completamente porque está un poco lento mi internet. Dale, hace un ratito sí estaba cargando, pero bueno, van a insertar imágenes. Uno de los elementos importantes que yo voy a ponderar son precisamente la creatividad que ustedes tengan para presentar sus blogs. Bueno, acá creo que anexaron videos. No me acuerdo, no están cargando. Bueno, este es uno. Acá hay otro ejemplo, a ver si no tarda en cargar. Ustedes le van dando el formatito, la forma. Por ejemplo, acá sus compañeros se dan cuenta, anexaron videos, pero ustedes pueden pegar el video acá y pueden reproducirlo. Entonces, ustedes van creando su blog como ustedes consideren importante. Esto es porque recuerden que siempre en las evaluaciones hacemos un trabajo en equipo, un trabajo individual y un trabajo y la actividad de cuestionario. ¿Sale? Acá esta información que va a estar en este apartado va a servir para que ustedes integren, no van a integrar tablas esta vez, van a hacer una presentación de PowerPoint con voz o van a integrar un Draw My Life con esta información, con la información que está acá. ¿Vale? A veces cuando lo repetimos o cuando lo exponemos, como que nos queda más integrado. Entonces ese va a ser su acordeoncito para la actividad del cuestionario, ¿sale? Entonces para que lo tengan en consideración, ¿sale? Bueno, pues así, miren, acá estas chicas utilizaron su mismo modelo que construyeron, su mismo modelito, lo utilizaron para hacer su presentación, miren. Entonces ahí ustedes van viendo, ¿sí? Cómo van integrando esta información, qué es lo que les va quedando a ustedes para que integren precisamente toda esta información que les toca presentar, ¿sale? Entonces, esta es una idea y bueno, acá me voy a avanzar un poquito y una de las partes más interesantes es que cuando yo les asigne la actividad, yo voy a poder visualizar a los autores, ¿no? Quienes trabajaron en equipo, ¿sale? Aquí veo quienes han participado para la integración de la actividad, ¿sale? ¿Cuál fue su interacción? Entonces, en un ratito ya, terminan ahorita de clase en un ratito, yo les voy a publicar porque necesito los equipos, por eso no lo podía publicar desde antes, porque si se dan cuenta, este apartado va a estar abierto para todos, o sea, todos van a poder acceder a la información, pero lo más interesante es que solamente los integrantes del equipo van a poder modificar la hoja, ¿sale? Solamente los integrantes pueden modificar la hoja, ¿sale? Entonces, eso es importante porque ya saben que luego no nos faltan ahí niños o niñas que nos quieren borrar la información o que modifiquen algo, que cualquier cosa, no. Ahí los mismos integrantes del equipo son los responsables del trabajo, ¿sale? ¿Sale? Entonces, para que lo vayan construyendo, yo estoy planeando, chicos, yo les voy a asignar un tema. Yo estoy planeando que el martes, bueno, mañana les voy a dejar el día para que se empiecen a poner de acuerdo, ¿sale? ¿Sale? Mañana se empiezan a poner de acuerdo, pero me les voy a compartir
calendario, porque a final de cuentas nosotros vamos justamente a la mitad. Ahorita estamos a la mitad de nuestra planeación, ¿sale? Y bueno, sí es importante que veamos esto. Acá está, es esto, es el calendario. Entonces, nosotros estamos aquí en marzo, ¿sale? De hecho, estamos ahorita, hoy es 17. Mañana les voy a dejar el día para que se pongan de acuerdo. El lunes, ¿sale? Recuerden que es día de Asueto, después de muchos años cae justamente el día de Asueto, el 21. Recuerden que el 21 es el día conmemorativo. Sale al natalicio de Benito Juárez y todo esto, el inicio de la primavera y todo esto, ¿sale? El martes yo me voy a conectar con ustedes para ver si tienen alguna duda, porque como esta información la van a ocupar para construir su Draw My Life, yo tengo que verificar que la información sea correcta. Entonces el martes nos vamos a conectar para que si hay alguna duda con sus se me fue la idea, perdón, con sus mini blog, ¿sale? El miércoles yo les doy una introducción y yo estoy planeando que el jueves 24 esté iniciando el equipo 1, ¿sale? De acá creo que tenemos un buen tiempo, tenemos casi 2 semanas, ¿sí? Para trabajar, y algo que sí me gustaría, si no se pudiera, pero sí me gustaría que la actividad de cuestionario la hiciéramos entre el 7 y el 8 de abril para que saliéramos en Semana Santa y ya el 18 empezar a trabajar con el último apartado, la última unidad que tenemos ya es la biomecánica aplicada, que es la biomecánica de la marcha, y complementamos la marcha con el salto y la carrera, que son las actividades deportivas o la biomecánica del deporte, ¿sale? Entonces nos quedarían pues básicamente estas semanas, porque a final de cuentas siempre mayo es muy accidentado. Ahorita no viene tanto porque varios días caen en domingo, si ustedes están visualizando acá, pero de todos modos tenemos el 5 de mayo y el 10 de mayo, ¿sale? Y la otra es que normalmente recuerden que nos adelantan las calificaciones. Entonces yo voy a estar tratando de entregar las calificaciones entre el 16, máximo el 17 de mayo para que ya no haya ninguna complicación. Normalmente la semana del 9 al 14 es una semana de evaluación. Entonces, si se dan cuenta, nos quedan justitas las semanas para terminar tanto el apartado de pie, de tobillo y pie, como el de la marcha, ¿sale? Entonces, vuelvo a repetir. Mañana les va a quedar el día, ya en un ratito ya les asigno la actividad. Nos vamos a estar comunicando por WhatsApp, porque muchas veces para que yo pueda solamente darle acceso a los integrantes de los equipos, necesito hacer todo un proceso como de programación. No es tan complejo, pero a veces la plataforma es media quisquillosa, ¿sale? Entonces, pero yo les voy a mandar un WhatsApp para que verifiquen si los integrantes del equipo ya pueden modificar la plataforma, ¿vale? Solamente para los integrantes, ¿sí? Entonces, que pudieran, si no pudieran, me mandan mensajito para que yo vuelva a revisarlos. Si se activó la casilla o no se activó la casilla, porque a veces no siempre se activa rápido, ¿sale? Entonces, para que lo tengan en consideración, revisen. Recuerden que yo siempre utilizo bibliografía base y las actividades de cuestionario siempre utilizo el Kapanji para que ustedes no estén. Y si vamos haciendo complementos, los hacemos desde Neumann o Nordin, pero es poquita la información la que tomo de sus libros. Por eso casi en los exámenes no los considero, ¿vale? Porque nada más lo considero como información. Entonces, ustedes apóyense de Kapanji, es su bibliografía base, y pueden complementarlo con Neumann o Nordin, ¿sale? Cualquiera de los dos, ¿va? De todos modos, si van teniendo dudas, preguntas o comentarios, pues me van preguntando, me van mandando mensajito, ¿sale? De todos modos, el martes nos vamos a ver para revisar si tienen dudas, porque acá ya entra
el famoso cardan heterocinético, si es homocinético, si es heterocinético, entran los movimientos que se van a dar en el tobillo, que va a ser la pronosupinación, y no es cierto, bueno, sí se llama pronación y supinación, pero los movimientos combinados van a ser precisamente los movimientos de inversión y deversión, ¿sale? Pero el movimiento de inversión y deversión no es un movimiento puro de una sola articulación, sino un movimiento complementado. O sea, viene por parte de la flexión y de la extensión del átalo crural, viene complementado con la pronación y la supinación de la subastragalina y viene con los movimientos de ABD y ADD de la articulación transversa del tarso, o sea, entonces es un movimiento complejo, ¿sale? Entonces, para que vayamos resolviendo dudas. Entonces, estos días traten, les voy a colocar un representante de equipo, ¿sale? Y el representante de equipo, pues, se va a encargar de asignar tareas. Sí, obviamente no le van a dejar toda la carga al representante de equipo, porque es un trabajo en equipo, pero sí él se va a encargar de verificar que se esté cumpliendo todo de forma correcta, ¿sale? Bueno, pues, entonces, en un ratito me estoy comunicando con ustedes cuando ya les active sus actividades, por favor, ¿vale? Entonces, para que les vayamos revisando en forma y tiempo, ¿vale? Recuerden que hoy y mañana tienen ustedes para publicar su tarea, la última tarea. Entonces, creo que estamos dejando como un tiempecito, ¿no? Para que puedan ir preparando sus actividades y puedan ir preparando, ¿sale? Va, pues bueno, pues cuídense mucho, que estén muy bien. Nos estamos viendo el martes, ¿sale? Que tengan buen fin de semana. Y se van a recargar de pilas ahí algún centro que tengan cercano ahí, algo. Si les queda cercano alguna pirámide o algo el 21, recuerden que es el equinoccio. Vale, pues cuídense mucho. Vale. Sí, profe, gracias. Vale. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profe. Bonito día. Bye, que esté muy bien. Bye, bye. Hasta luego, profe. Bye.